En el marco de las fiestas agostinas, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar de la historia de El Salvador y también de San Salvador. De eso hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estén disfrutando de sus vacaciones. Esta mañana vamos a hablar de un tema especial y es hablar de nuestro país, de nuestra república. Esta mañana nos acompaña Ricardo Castellón, doctor en Historia de América Latina y miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia. También nos acompaña Carlos Gregorio López, doctor en Historia de América Central y miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia. Doctores, bienvenidos, y siempre es un verdadero placer hablar con historiadores que nos digan cómo somos y por qué somos como somos. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quizás empecemos hablando un poco de El Salvador, de la República de El Salvador cuando nació. Algo que nosotros tenemos en el Open de República es el artículo número 1 de la Constitución de 1824. El Estado no será jamás propiedad de ninguna familia ni persona. Quiero que hablemos un poco acerca del contexto político en el que de repente se redactó y se aceptó y se aprobó ese artículo. Doctor. Yo podría irme un poquito más atrás, y un poquito bastante atrás, diríamos. Porque lo que pasa es que lo que terminó siendo la República de El Salvador fueron originalmente las provincias, lo que se conoció en la época colonial como las provincias de San Salvador y Sonsonate. Y el contexto en el que ocurren las celebraciones y los eventos festivos tiene necesariamente que ver con el gran panorama económico de la época colonial, que determinó de manera que fue definitivamente importante para moldear la sociedad de lo que podemos llamar en la actualidad El Salvador. Se trataba de una sociedad definitivamente agraria. Buena parte de la población habitaba en el interior del país. Las ciudades eran más bien pueblos agrandados, que es como también se les conoce. Y para que tengamos una idea, cuando llega la independencia, la que llamamos independencia para 1821, San Salvador tenía entre 15,000 y con mucho 18,000 habitantes. Se trataba efectivamente de ciudades relativamente pequeñas. Sin embargo, las ciudades y los poblados en general, en la lógica española, desde la llegada de los españoles y de manera prolongada durante toda la colonia, se convirtieron como la especie de centros nucleares de regiones determinadas. Con frecuencia se trató de regiones de alguna importancia económica, de algún valor económico, y por otra parte regiones de valor por el ejercicio administrativo que constituían los gobiernos en las regiones. Estas fueron en general las áreas, los lugares a los que se abocaron las regiones sobre las que tenían influencia, y eran en general los lugares que se constituían además en el escenario más importante de las celebraciones. Si bien por una parte en las ciudades podemos referir la lógica del damero español en cuanto a conformación física, si nos referimos estrictamente a la parte urbanística, esa misma reproducción, ese mismo ordenamiento geográfico se trasplantó hacia las poblaciones más pequeñas. Nosotros lo podemos ver todavía en la actualidad, así como encontramos una cuadrícula perfectamente delineada en las ciudades, la encontramos en los pueblos, con una plaza central y en un costado la iglesia y en el otro lado la alcaldía, como los símbolos más importantes del poder. Y entonces en esos núcleos importantes, en núcleos centrales, era que se abocaba la población para, entre otras cosas, no solo, y me refiero entre otras cosas, no solo a los temas de carácter económico, no solo a temas estrictamente político-administrativos, sino también a temas religiosos y a las celebraciones, como es el caso de las celebraciones agostinas, ¿verdad? Ok, ahora, doctor López, bueno, quien debo decir, tiene este libro editado, un libro que vamos a leerlo, que nos lo acaba de dar, Mármoles, Clarines y Bronces. Ese es el nombre del libro. Me dice que ya está en la segunda reedición o a punto de reeditarlo, ¿no, doctor? Ahora, déjeme preguntarle lo siguiente.
¿Qué tan importante era la provincia de San Salvador en el marco de, tengo entendido, la Capitanía General de Guatemala? Bueno, ya para finales del periodo colonial, la provincia de San Salvador era definitivamente muy importante en dos ámbitos. En el ámbito demográfico, o sea, era la provincia más poblada de toda la región, y en el ámbito económico, en tanto que con el añil, la economía sansalvadoreña había crecido enormemente, ¿no? Entonces, San Salvador en ese sentido era como uno, el núcleo de la economía regional, y dos, quizás ligado también a ese punto, también un núcleo de pensamiento político interesante. De hecho, cuando hacías alusión al tema de la Constitución de 1824, en realidad esa Constitución lo que está reflejando en buena medida es el pensamiento de esta élite sansalvadoreña, que tenía por un lado preeminencia económica gracias al añil, y también tenía preeminencia política por una suma de circunstancias, ¿no? Desde su participación en el proceso de independencia hasta su contraposición con la élite aristocrática guatemalteca, con la cual venían teniendo problemas desde hacía tiempo. Entonces, en síntesis, San Salvador era ya para finales del periodo colonial una región, una provincia muy importante en la Capitanía General. Ahora, ese artículo del que hablamos que aparece en el Open de República es: el Estado no será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona. 1824, artículo número 1 de esa Constitución. ¿En qué contexto se redacta esto y por qué esa aspiración que hoy día pareciera que no terminamos de vivir a la altura de ella? Eso responde a un pensamiento, por un lado, republicano y liberal bastante radical. Digamos que esa constitución en su momento fue una constitución bastante progresista, bastante adelantada, y se formula justamente por estos grupos que venían de dos experiencias importantes. Uno, su conflicto largo con la élite comercial guatemalteca, en donde el añil estaba, las disputas por el añil estaban de por medio. San Salvador producía mucho añil, pero buena parte de ese añil era comercializado por comerciantes guatemaltecos, que se llevaban, digamos, una buena tajada de las ganancias, en tanto que ellos tenían los vínculos comerciales con Europa. Entonces, ahí hay una línea. Y por otro lado, digamos, está también la lucha que recién pasada la independencia libró la provincia de San Salvador contra la anexión al imperio de Agustín Iturbide. Entonces, el imperio mexicano. Exacto. Entonces, San Salvador manifiesta desde muy temprano un pensamiento republicano y liberal muy radical. Eso se va a reflejar justamente en la Constitución del 24, tanto en la federal como en la salvadoreña. Y es justamente el posicionamiento de un grupo que ha pasado por una experiencia política y económica que lo lleva a renegar de todo aquello que atente contra las libertades económicas y políticas. Esa es justamente la explicación. Bueno, ¿y será que en Guatemala en ese entonces, aunque no eran propiamente tal vez lo que consideramos aristocracia en el sentido tal vez histórico europeo de la palabra, pero era que se consideraban aristócratas en la práctica y que por eso nosotros tuvimos que redactarlo en la Constitución de tal manera que quedara establecido de que el mayor privilegio que había era ser ciudadano, pero no privilegiado por el hecho de tener un apellido o de tener tierra? Posiblemente sí. Lo importante era tener claro que era necesario establecer una situación de distanciamiento hacia el vínculo obligado al que estaba sometida esa conformación de poquiteros añileros de la época a los grandes comerciantes y propietarios guatemaltecos. Entonces, ¿qué es? En términos prácticos, en aquel entonces, si la organización política era la Capitanía General de Guatemala, todo el poder político y económico estaba en Ciudad de Guatemala, en la antigua, o no sé si era ya Ciudad de Guatemala o no, y por lo tanto a nosotros nos dejaban de lado. Pues no tan de lado. Lo que pasa es que si reparamos en lo que ha comentado incluso el doctor López Bernal,
San Salvador constituía una provincia de suma relevancia para la capitanía, ¿verdad? Si quisiéramos ponernos mucho más prácticos, se trataba de que aquí residía gran cantidad de la riqueza que los que residían a lo mejor en Guatemala con todas sus comodidades podían adquirir, ¿verdad? De las que se proveían para poder manipular, para poder establecer sus operaciones comerciales en general, ¿verdad? Sí, allá estaba el centro del dominio político y el control comercial, de acuerdo, pero estas eran las regiones que proveían ese poder, ¿verdad? Entonces, doctor López, de repente en El Salvador, a principios del siglo XIX éramos más republicanos simplemente porque sentíamos que un Estado oligárquico cuasi aristocrático o pseudo aristocrático nos quitaba de alguna manera beneficios. En parte, pero el otro componente importante, como lo decía antes, era el pensamiento político. Y el pensamiento político sansalvadoreño era muy liberal, bastante adelantado para la época, y justamente entonces, por una parte están los intereses económicos, que obviamente están ahí, no se puede ignorar, pero por otro lado también está el pensamiento político que apunta más a los derechos ciudadanos. Entonces, San Salvador tiene justamente esa característica de esa combinación de liberalismo económico y político, situación que no se iba a dar, por ejemplo, en Guatemala, que era una ciudad, bueno, se le decía aristocrática más por descalificarla que porque lo fuese, pero en términos generales era una ciudad, por así decir, más conservadora que San Salvador. Entonces, esa contraposición va a ser importante desde la época de la independencia hasta bien avanzado el siglo XIX. O sea, nuestra relación con Guatemala siempre fue sumamente conflictiva en esa lógica. Ahora, doctor Castellón, pregunta, para que entendamos un poco también cómo pensamos hoy día. En el siglo XIX, si digamos se empiezan a poner las bases tal vez de los pensamientos que tenemos hoy día, éramos predominantes liberales democráticos en el sentido político, pero éramos conservadores en el sentido social, cultural y quizás moral, y no sé si liberales en el sentido económico. ¿Es así como éramos o somos? Era una sociedad definitivamente conservadora, si a eso se quiere referir. Lo que sucedía mucho en las provincias, y como resulta lógico en estas circunstancias, es que había mucho temor a lo desconocido, mucho apropiamiento de lo que se encontraba en el entorno, posiblemente incluso satisfacción con lo poco que se podía disponer para sobrevivir. En el modelo económico, por ejemplo, resulta sumamente explicable cómo la población de la región salvadoreña estaba básicamente sobreviviendo para alimentar un modelo económico que no reclamaba mucho más que la supervivencia para mantenerse vigente, ¿verdad? Eso explica, por ejemplo, cómo en la vida cotidiana y algo que incluso ha trascendido a la actualidad, la cantidad de recetas en nuestra alimentación es bastante limitada. O cómo en general mucho de lo que los salvadoreños consumen en la actualidad, para el caso, tiene que ver con los productos que poco a poco se fueron convirtiendo en importantes estandartes de la economía nacional. La introducción de la caña de azúcar desde la colonia, el incremento en su producción con el siglo XVIII, derivó en que los salvadoreños consumieran más dulce de atado que necesariamente azúcar, porque además resultaba más barato. O derivó en que los salvadoreños consumieran más carne en el siglo XVIII porque la economía añilera reclamaba muchas más pieles de añil para fabricar los zurrones. Ese modelo de sociedad conservadora definitivamente estuvo vigente y se mantuvo vigente por algún tiempo. Y lo que pudo suceder respecto de mentalidades de vanguardia con pensamientos liberales, para el caso, tuvo que ver con grupos más pequeños de la sociedad que definitivamente lideraron los procesos de transformación de la época, ¿verdad? Ahora, doctor López, esto digamos, de ser liberal da la impresión que operó en el ámbito económico para ciertos sectores de la sociedad, pero no fue en el sentido político, como me lo dijo una magistrada mexicana que vino acá, que me lo explicó
increíblemente bien, me dijo, básicamente el liberalismo tiene que ver con la libre autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, pero da la impresión que aquí en El Salvador la parte del liberalismo era el libre desarrollo de mi actividad económica. Uno de los grandes antivalores de nuestra cultura, desafortunadamente, es el de la exclusión, pero ¿viene esto realmente desde las personas que nos conquistaron, es decir, desde la España católica que recién reconquista su península? Porque el sistema, por ejemplo, de las encomiendas es básicamente un sistema de exclusión. Luego tenemos las leyes liberales que fueron impulsadas por liberales que expropian también a las tierras ejidales de los indígenas, que también es una manera de excluir gente. ¿Podemos rastrear ese gran antivalor de la cultura salvadoreña a quienes nos conquistaron? Si uno lleva el argumento al extremo, obviamente que sí. Lo que pasa es que esos planteamientos de muy larga data, en realidad tienen muchas dificultades para dar cuenta de los cambios que van ocurriendo en las sociedades. Okay. Por lo menos desde la historia, nosotros lo que tratamos de entender es justamente la dinámica social bajo una lógica bastante complicada, en donde está lo que cambia, pero también están las permanencias. Entonces una sociedad se explica justamente en esa lógica. Hay ciertas cosas que cambian y hay ciertas cosas que permanecen. De ese delicado equilibrio uno puede entender cómo es una sociedad en un determinado momento. Por lo menos lo poco que yo conozco para el siglo XIX, obviamente obliga a pensar una sociedad salvadoreña, pues sí, bastante compleja y además con fuertes diferencias sociales. Pero entonces aquí hay un problema, dependiendo de cómo nosotros estemos analizando la cuestión. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, al pensamiento político del que hablaba la vez pasada, la ciudadanía, el derecho a la ciudadanía entre nosotros fue bastante amplio y muy temprano, comparado incluso con sociedades europeas. Entonces, la ciudadanía te daba derechos políticos en tanto individuo. Aquí viene obviamente una lógica arraigada incluso en la Revolución Francesa, los derechos del hombre, pero si trasladamos el análisis a lo socioeconómico, pues obviamente esta era una sociedad bastante desigual. Entonces, lo uno no conlleva necesariamente a lo otro. En términos socioeconómicos, pues sí, desde muy temprano, finales del siglo XVIII, pues obviamente aquí hay un grupo social compuesto por hacendados, terratenientes, mercaderes, que económicamente está muy por encima del grueso de la población. Luego hay otro sector campesino, lo que Ricardo llamaba, por ejemplo, los poquiteros, que eran productores de añil, pero no en grandes cantidades, sino en pequeñas cantidades, con mano de obra familiar a lo sumo, pero que también estaban insertos en la economía. Y por supuesto que había también gente con condiciones económicas bastante malas. Entonces, el pensamiento liberal en términos políticos apunta justamente a derechos políticos. En términos económicos, ahí es mucho menos adelantado, mucho menos progresista. Lo que te dice es que no deben haber cortapisas a los intereses económicos de la persona. Entonces te dice, bueno, usted entra a la economía, haga lo que pueda y todo bien. Eso es también una simplificación, ¿no? Porque definitivamente la economía no es una tabula rasa. En la economía hay quienes entran con ventaja y quienes entran con desventaja. Hay tres grandes circunstancias que hablan de la economía, que hablan de la vida en general, de la vida centroamericana, fundamentalmente de la región del Pacífico Norte, de la región centroamericana, que fueron características durante mucho tiempo en la época colonial y posiblemente trascendieron hasta la República. La situación de aislamiento, que estuvo muy determinada por un tema geográfico simple, es obvio, porque Centroamérica no tuvo necesariamente el acceso que tuvieron otras regiones al tráfico atlántico, ¿verdad? Por poner un ejemplo simple. El segundo tuvo que ver, tuvo que ver con la situación de dependencia en relación a la capital Guatemala, porque definitivamente allá era donde se encontraba el centro del poder regional. Y el tercero es, que me parece a mí más interesante, cómo esas circunstancias llevaron a la región y a esta zona en particular a una situación de relativa autonomía. En historia, por ejemplo, se refiere mucho a un periodo particular
del siglo XVII, que se califica como el XVII largo por una situación económica que fue más bien de una especie de estancamiento. Pero la pregunta obligada es ¿cómo sobrevivió esa sociedad en un periodo en que posiblemente la economía no fue necesariamente la más virtuosa, ¿verdad?, la más favorable? Y es que internamente en la región centroamericana operaba un sistema que le permitía sobrevivir y sobreponerse e incluso hacer descollar algunos sectores de la economía que posteriormente se convirtieron en líderes para los procesos de independencia, para el caso, ¿verdad? Estas circunstancias son importantes porque a pesar de que eventualmente en la historiografía se convierten en mitos o cinturones de fuerza para entender algunas otras situaciones centroamericanas, sí son grandes conceptos que rodean, que son característicos de la historia de la región, por lo menos hasta la época de la independencia. Ok, como decía, nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando de por qué somos como somos. Antes de eso, déjenme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil, en la que además de ahorrarle tiempo, podrá hacer pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible en las tiendas Google Play y también en el App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Ahora, doctor López, en el segmento anterior usted nos hablaba acerca de la parte del liberalismo en ideas políticas, pero el liberalismo, como por lo menos lo entiendo yo en este momento, siglo XXI, obviamente, es libre desarrollo de la personalidad y también derecho a la autodeterminación. Pero eso, cuando ya eres gobierno o eres Estado, se tiene que plasmar en políticas públicas que de alguna manera potencian el que yo pueda hacer lo que yo quiera hacer y que yo desarrolle mi personalidad como yo lo quiero hacer. Uno de esos, por ejemplo, es la inversión en educación. Pero este país no ha sido históricamente un país que nosotros digamos es altamente educado. Es decir, ¿eran esto realmente solamente una aspiración o solamente, no sé si decirlo de esta manera, pero una farsa que mantenía un grupo, o algo que era cierto solamente para un grupo, pero no para el resto de la población? Mira, cuando hablamos de ideas políticas tenemos que diferenciar la esencia del discurso. Y luego, si hablamos de gobierno, tenemos que considerar también el discurso del gobernante y la práctica del gobernante. Entonces, en un caso tan particular como la inversión en educación, pues la cuestión resulta un tanto complicada, ¿no? En tanto que, por ejemplo, para los postulados liberales e incluso para un sistema republicano como el nuestro en el siglo XIX, resultaba que la mejor manera de llevar a práctica esos postulados de ciudadanía era justamente teniendo una población educada. Eso lo tenían bien claro los constituyentes del 24, para el caso. El problema es que educar a esa población también requería una cantidad de recursos que hay que ver de qué época estamos hablando para entender si eso era factible, si eso era viable. Y a nosotros, hoy en día, siglo XXI, cuando hablamos de recursos, pensamos simplemente en inversión económica. O sea, la educación tiene un costo, obviamente. Pero en el siglo XIX la cuestión era incluso mucho más complicada, en tanto que a veces era incluso difícil encontrar personas con la preparación suficiente como para poder asumir una escuela de primeras letras en un pueblo del interior. Entonces hay una situación bastante difícil, ¿no? Igualmente habrá que diferenciar los postulados sobre educación a principios del siglo XIX que a finales del siglo XIX. Yo la impresión que yo tengo es que en el pensamiento de los legisladores siempre estuvo la idea de que la educación era importante. Es más, uno tendría que enfrentarse a un presidente, a un gobernante terriblemente retrógrado para que públicamente te dijera: a mí la educación no me interesa. Siempre un presidente te va a decir: ah, no, la educación es importante para el desarrollo de los pueblos y todo ese cuento. Lo que uno tiene que ver entonces, al final de cuentas, es, ok, ¿cómo ese discurso se convierte en práctica política? Y para eso lo más fácil es ver los presupuestos. ¿Cuánto se le asigna a educación en un presupuesto del país? Te dice si realmente ahí hay una consistencia entre el discurso y la práctica.
Y lastimosamente, en nuestro caso, siempre las asignaciones presupuestarias para educación fueron bastante limitadas. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos? Pues es una sociedad en donde el recurso a la educación, por lo menos en el siglo XIX, era privilegio de unos pocos. Y cuando se intenta hacer un poquito más amplia la cobertura, pues se llega a lo que se llama la educación de primeras letras, ¿no? Que tampoco te garantizaba mayor cosa. Entonces, una educación de un nivel superior solo va a tener un crecimiento en este país hacia la década de 1960. Es bien tardío, o sea, cuando uno ve incluso la Universidad de El Salvador, que se funda en 1841, durante más de un siglo fue una institución sumamente elitista, en donde gente de sectores populares difícilmente iba a tener acceso a ella. Es solamente en la década de 1960 cuando el Estado salvadoreño invierte más en educación y sobre todo en educación superior, y es cuando entonces la Universidad de El Salvador crece y puede recibir a mucha más cantidad de estudiantes como lo hacía antes. Entonces es una situación conflictiva. Insisto, es contrastar el discurso versus la práctica. Bueno, el liberalismo democrático también tiene que ver con igualdad, digamos, de derechos y eso se traduce en políticas públicas. Ahora, doctor Castellón, ¿qué influencia tuvo en la asignación de recursos de parte del Estado el sistema de castas que trajeron los españoles? Es decir, la gente que tal vez, y lo voy a explicar de manera muy sencilla, usted lo explicará de manera más compleja, básicamente si te mezclas español con español, perteneces a cierta clase, español con indio es cierta clase, español con negro esta clase, negro con mestizo esta clase, etcétera. Pero no solamente la consideración de qué clase y dónde estás ubicado, por lo tanto, dentro de la escala social, sino también las oportunidades que se te dan para que te eduques o en lo que trabajes. Entonces, ¿qué influencia tuvo ese sistema de castas o esa mentalidad de castas que se nos trajo acá a la hora de desarrollar, digamos, o no desarrollar una sociedad, digamos, más igualitaria? Pues no, la explicación es simple, no es tampoco tan complicada. Uno de los problemas que se tuvo, por ejemplo, en el país cuando se procuró comenzar a armar el discurso de la identidad, de la identidad nacional, de lo propio, es que precisamente había muy poco de donde agarrarse, ¿verdad? Si lo queremos decir de una manera muy simple, ¿verdad? Lo que tenías en realidad era una suma de elementos étnicos, raciales, podrán decir algunos otros, que en definitiva constituían incluso el referente de las clases gobernantes, ¿verdad? Si algo sucedió que transformó de alguna manera, al menos físicamente, en apariencia, la raza salvadoreña, por llamarlo de alguna forma, aunque es un término que ya no se utiliza, fue para el caso la llegada de extranjeros a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿verdad? Pero antes que eso, lo que había era una suma de ciudadanos que reunían un conjunto de procedencias étnicas. Para informes eclesiales de 1795, para el caso, incluso antes, para 1784, los sacerdotes, que eran quienes en definitiva llevaban el control de los padrones de los habitantes de sus parroquias, y no podré describirlo, no podré decirlo exactamente como lo refieren los documentos, pero decían algo como esto: ha sido imposible a la hora de consignar la clase, que era el calificativo que se utilizaba en la época colonial, a la hora de consignar la clase decían, ha sido imposible determinar el origen o la clase de algunos otros pobladores y en consecuencia se suman entre ladinos o mulatos todos los demás. Y con mucho la diferencia era con españoles, ¿verdad? Y con indios o indígenas. Pero dentro de todo lo demás tenían que ver muchas cosas. Hay, por ejemplo, padrones en que el propósito es determinar las ocupaciones de los pobladores. Yo, por ejemplo, he visto un material recientemente sobre Sonsonate y a la hora de referir la clase, es decir, el grupo étnico al que pertenecían estos pobladores, algunos son calificados como españoles por parte del empadronador, pero hay otros en que el empadronador dice,
dicen ser españoles. Se trata obviamente de personas claras, ¿verdad? Claras, de tez blanca, que parecen españoles, pero que no necesariamente lo son. Don Pedro Escalante Arce, de la Academia Salvadoreña de la Historia, lo describe de una manera incluso mucho más simple. Dice: cuidado con los árboles genealógicos de los salvadoreños, porque tantito moves una rama demasiado, ahí comienzan a caer indígenas, españoles, negros, sacerdotes. Y eso somos en realidad la suma de ciudadanos que terminamos llegando a la independencia, ¿verdad? Ahora, siempre hubo un énfasis, si bien esa fue la característica, la frecuencia en la sociedad colonial, lo estamental, pues también estaba el componente social decididamente, y fue el que trascendió para la época republicana, ¿verdad? ¿Qué tanta estaba determinada esa separación? Yo insisto en que básicamente era una separación bastante ambigua, que no estaba decidida, que no estaba determinada, que no estaba decidida por un tema de consignación a un grupo étnico en particular, sino más bien a un sistema de relación de propiedad. Y esto ya pasaba en la colonia. Ya en la colonia se puede registrar incluso mulatos con algunas propiedades y cofradías que no eran necesariamente tan solo indígenas, con importantes propiedades y que tenían un peso decisivo en la economía colonial, ¿verdad? Ahora, doctor López, pero esta asignación que se te decía que eras de repente de cierta raza o de cierta ascendencia o descendencia, de alguna manera limitaba tus posibilidades de movilidad hacia arriba, económica, política y social. Por supuesto. Lo que pasa es que nuestras sociedades hispanoamericanas, justamente por esa matriz de origen colonial, son ciudades bastante prejuiciosas. Entonces, y en donde las jerarquías sociales pesan mucho. Hay una cuestión que va a significar mucho en el desarrollo de estas sociedades, es justamente la lógica de cómo se concebían los individuos en diferentes momentos. La sociedad colonial, o sociedad de antiguo régimen, le llamamos algunos, obviamente era una sociedad de desiguales. O sea, lo que marcaba la sociedad colonial era justamente la desigualdad. O sea, era imposible que un español se considerase igual que un indio o que un afrodescendiente. En la República, de nuevo, por influencia del pensamiento político, eso va a cambiar. ¿Y qué es lo que sucede? La ciudadanía nos convierte en iguales. Ahora, esa igualdad ciudadana de ningún modo anula ni las diferencias socioeconómicas ni los prejuicios sociales que existen. Entonces, y quizás hasta las oportunidades, diría por yo. supuesto, eso va ligado también a las oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ya en la época republicana, uno puede notar cómo diferentes sectores sociales se van posicionando respecto al nuevo entorno que se está viviendo. ¿Y qué es lo que sucede? La Constitución, por ejemplo, ya desde la Constitución de Cádiz, pero también la de 1824, por primera vez otorga derechos políticos a ladinos, a mestizos. Y eso va a marcar un cambio importante a todo lo largo del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el sistema indiano los ladinos carecían de derechos, legalmente prácticamente ni existían. Pero cuando se da la independencia y se les conceden derechos políticos, entonces ellos toman ventaja de esa nueva situación. Y va a ser un sector social que en el 19 asciende social y económicamente. Por el contrario, los indígenas son en el sistema republicano desfavorecidos. Entonces, hay una contradicción muy fuerte. Generalmente se ha tendido a ver, digamos, los conflictos del siglo XIX en una lógica de indígenas contra blancos, pero también hay una lógica de conflicto muy fuerte entre indígenas y ladinos, que no necesariamente eran blancos ni poderosos, pero que estaban, sobre todo al interior de los pueblos, disputándole a los indios intereses económicos, intereses políticos, tierras incluso. Entonces, es interesante cómo en el 19 esa situación va a cambiar. Entonces, el sistema político va a incidir en la dinámica socioeconómica, y entonces, ¿qué tenemos? Ya en el siglo XIX, ser indígena era una gran desventaja, en términos políticos, sociales, en términos económicos. Entonces, de ahí que hay una tendencia muy fuerte en el XIX
de algunas gentes provenientes del sector indígena en ladinizarse. Es decir, tratar de abandonar sus patrones culturales propiamente indígenas y trasladarse a ese ámbito más borroso de los ladinos, en donde ellos veían muchas más oportunidades. Esa idea de que en el 19 ser indígena era una desventaja va a marcar justamente ese proceso de mestizaje muy fuerte que nosotros tenemos. En el 20, esa desigualdad que antes se manifestaba en términos étnicos se va a manifestar más en términos socioeconómicos. Y es curioso que nosotros no hemos podido dar cuenta de ese proceso, pero resulta que en el siglo XX el indígena tiende a desvanecerse, tiende a invisibilizarse, y lo que aparece en sustitución de él, sin que sepamos claramente qué significa, es el campesino. Pero igual que sucedía en el siglo XIX al ser indígena, en el siglo XX, al ser campesino, estabas en las condiciones socioeconómicas más negativas y con posibilidades de mejoramiento, de ascenso social, terriblemente limitadas. Interesante, porque yo creo que de ahí viene este vocablo que hoy día incluso tienen muchos aquí en El Salvador, que cuando le dicen a alguien, vos sos un gran indio, básicamente te están poniendo abajo, como que estás en desventaja. Es una expresión muy negativa, muy peyorativa. Ok, bueno, con eso llevamos la pausa. Cuando regresemos, doctor Castellón, hablamos acerca de si todavía tenemos resabios de eso hoy día y cómo luce nuestra sociedad. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Castellón, ahora, hablamos entonces en el segmento anterior acerca de cómo de repente tu pertenencia étnica o cómo lucías de alguna manera determinaba la posición social en la que estabas, las oportunidades a las que tenías acceso y por lo tanto de repente tal vez el nivel de incidencia o influencia política que podías tener. Pero alguien podría decir, bueno, pero eso es en el pasado, pero no lo sé. Yo creo que los salvadoreños de repente han perdido, o las personas en general han perdido la capacidad de asombrarse. Yo, esa es una capacidad que en la universidad me la enseñaron y trato de mantenerla. Y es que hoy día inclusive, si uno mira quiénes son los miembros de las familias más afortunadas en este país, siguen siendo blancos. No miro a alguien que nosotros pudiéramos adjudicar que sus cualidades físicas se asemejan a la de un indígena, o un latino, o un afrodescendiente. ¿Tenemos todavía a esta altura del siglo XXI en nuestra sociedad ejemplos claros de que eso que pasó en 1820 y pico o 1700 todavía sigue teniendo incidencia o influencia, o es así todavía? Yo creería que sí. Hay que aclarar que si bien en la parte anterior hablábamos de que el tema de distinguir relaciones étnicas o pertenencia a determinado grupo se hizo difuso definitivamente a lo largo de nuestra historia, no quiso decir que no persistieran las desigualdades respecto de el pertenecer o no a determinado grupo, ¿verdad? Eso es igualmente importante. Con esa lógica, con esa claridad en mente, sí es importante advertir cómo eso en la historia ha pasado a tener una constancia importante, tal como lo mencionas. Yo podría citar dos ejemplos. El primero es el que referías respecto de lo indio y lo denigrativo que eso significa, que además resulta absurdo porque si te das cuenta hay muy pocos blancos en este país que se puedan considerar, al menos por su aspecto, definitivamente blancos. Y luego, por otra parte, el tema de la marginalidad y la exclusión, porque no se refiere tan solo al tema de pertenecer a determinados grupos étnicos. Estamos hablando de un país en que las mujeres finalmente tuvieron posibilidad de hacer valer su opinión en elecciones hasta hace relativamente pocas décadas, ¿verdad? O estamos hablando de un país donde definitivamente la representación de las mujeres en los grupos parlamentarios, por ejemplo, todavía sigue siendo desventaja. Y por último, estamos hablando de un país en donde, y esto todos los salvadoreños lo podrán constatar, se admira, se escucha, se tiene como particularmente interesante la opinión del extranjero y no necesariamente la del local, ¿verdad? Esa suerte de comportamientos son lógicos en las
sociedades, en las sociedades, ¿verdad? En los grupos humanos, pero definitivamente marcaron y están marcados en nuestra historia desde hace algún tiempo ya, ¿verdad? Ok. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero le doy la última palabra, doctor López. Bueno, es que la sociedad salvadoreña, digamos, de los últimos 2 siglos ha cambiado mucho, ciertamente. Pero, como yo decía al inicio, también hay ciertos rasgos que permanecen, ¿no? Entonces, yo creo que todavía seguimos siendo una sociedad bastante prejuiciosa, en donde la exclusión social persiste pero eso no significa de que los sectores sociales subalternos se queden de brazos cruzados y acepten esa situación de exclusión o de dominación. Entonces, nuestra historia está llena justamente de casos en donde se ven justamente esas dinámicas de búsqueda de maneras de salir adelante y últimamente, por ejemplo, las últimas décadas, nosotros no podemos entender la lógica socioeconómica de El Salvador sin considerar los cambios que la inmigración hacia el exterior, principalmente hacia los Estados Unidos, ha tenido. Nosotros podemos encontrar casos, no es nada extraño, de gente que hace 40 años era un campesino prácticamente desprovisto de las mínimas condiciones para vivir, que por A o B circunstancia, por la guerra civil o por lo que se fue, salió y emigró hacia los Estados Unidos y hoy en día tiene unas condiciones de vida mucho mejores, que se las ganó no porque el Estado o la sociedad salvadoreña ha sido sensible hacia él y los haya apoyado, simplemente buscaron, como dice, sacarle la vuelta al sistema y mejoraron sus condiciones de vida de una forma impresionante si consideramos lo que esta gente era hace 30, 40 años. Y no son necesariamente chalitos, por cierto. No, para nada. Lo siguen viendo despectivamente por el color, pero ya llegan al pueblo y como llevan con dinero, entonces ya tienen al menos una opinión diferente de ellos. Okay. Al margen de... Doctores, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República, ayudarnos a entender cómo somos. Muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Doctor Castellón, doctor López, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.